Bien, muchas gracias a todos, en especial a Joana por la invitación y a toda la Junta Directiva por invitarme de nuevo y estar un año más aquí con vosotros. Dirijo un despacho de abogados que se dedica de forma específica a ayudar a las personas que podéis padecer una lesión, una enfermedad, a poder hacer valer vuestros derechos. Y hoy os voy a hablar sobre dos aspectos que hemos estado hablando, que son la incapacidad laboral por un lado y la discapacidad, que ahora también se ha hablado aquí, relacionado sobre todo en este último punto que hemos hablado de la jubilación anticipada, que es seguramente el que os puede resultar de mayor interés. Antes de nada, me gusta siempre iniciar las ponencias con un número, y este número es 20.000. Os lo dejo aquí ahora para que vayáis pensando durante toda la ponencia y luego al final os explicaré lo que quiere decir este número. Lo dejamos un poco en la intriga. Entonces, empezando ya con la incapacidad permanente. La incapacidad permanente viene regulada en nuestra Ley General de la Seguridad Social y lo que pretende la Ley General de la Seguridad Social es proteger a aquellas personas que no pueden ejercer un trabajo laboral, ya sea el suyo o cualquier tipo de trabajo. Existen varios grados de incapacidad laboral en función de las limitaciones funcionales que se padecen. Por ejemplo, el grado menor de la incapacidad laboral, estos 4 grados que hay, es la incapacidad parcial, que lo que da derecho es una indemnización de 24 meses de la base reguladora que tenga el trabajador. Esto se suele dar normalmente en accidentes de trabajo, es decir, no es para enfermedades de etiología común, como puede ser el polio o el síndrome postpolio, sino que más derivados de accidente de trabajo. Con este grado se puede seguir ejerciendo la profesión habitual que se tenía en el momento en el que se nos reconoce esta incapacidad parcial, y eso, ya os digo, muy residual. Más importantes son las otras 3 que os voy a explicar ahora. La incapacidad total para la profesión habitual. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad que tenemos, vamos a poner el ejemplo del síndrome postpolio, que es el que toca hoy, pues no me permite hacer mi trabajo porque tengo unas limitaciones a nivel de movilidad importantes. Por ejemplo, si yo fuera comercial y tengo limitada mi pedestación, el hecho de estar de pie, ir arriba abajo, etcétera, pues podría ser candidato a tener una incapacidad total para la profesión habitual de comercial. Pero a la vez sí que podría hacer trabajos más sedentarios, ¿no? A lo mejor no puedo ser comercial, pero sí que puedo hacer un trabajo de oficina, un trabajo más administrativo. Queda derecho un grado de incapacidad permanente total. Pues nos da derecho a una pensión. Aquí ya no es una indemnización, sino que es una pensión periódica y que será distinta en función también de lo que hayamos cotizado. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El concepto de base reguladora, que lo seguiremos explicando en los demás grados y que también os he explicado en el de la incapacidad parcial. Nos da derecho al 55% de nuestra base reguladora. Antes lo hablaba con alguno de vosotros de cómo se calcula la base reguladora, ¿no? Lo que se va a cobrar de una pensión de incapacidad. Pues en el caso de una total, hemos de tener en cuenta que será el 55% de nuestra base reguladora. Y si somos mayores de 55 años, tenemos derecho al 75% de la base reguladora. ¿Qué es esto de la base reguladora? Si vosotros vais a vuestra nómina, veréis que después de todos los números, pues hay un número que es el más alto de todos, que a lo mejor pone pues 1.800, y luego tú ves la nómina y cobras 1.200. Y dices, ¿cómo puede ser aquí? Y yo quiero los 1.800. Pues bueno, estos 1.800 que tenemos en la nómina es la base de cotización por contingencias comunes, es decir, es la base que la empresa paga por nosotros y que cuando recibimos el informe de bases de cotización cada año, bueno, ahora me parece que hace ya un par o 3 de años que ya nos envía, que es telemático, pero si venamos la base de cotización, en el informe de bases de cotización anual nos sale esa cuantía. Pues bien, imaginaos que una persona tiene como base de cotización unos 1.000 euros al mes. Pues esa persona cotizará al año 12.000 euros. Entonces, en el caso de una enfermedad común, si cogeríamos esos 12.000 euros, lo que haríamos sería dividir esta cantidad por el número de pagas que tengamos derecho, que son 14 pagas al año, y ese número pues le aplicaríamos este porcentaje de la base reguladora que hablábamos, el 55%. Imaginemos, para hacer números redondos, que la base reguladora ya nos sale 1.000.
Pues esta persona que le sale una base reguladora de 1.000 tendría derecho a cobrar 550 euros. Estos 550 euros nos permitirían, siguiendo con el ejemplo de antes, no podríamos hacer nuestra profesión de comercial o profesiones que impliquen pues, el hecho de estar de pie, ir arriba abajo, etcétera, pero sí que nos permitiría hacer otra. Pues, me han dado la total para comercial, cobro 550 euros y aparte yo pues, me reciclo, me formo y hago de administrativo, por ejemplo. Pues este trabajo de administrativo que hago no hay ningún tipo de limitación, ni de horario ni de sueldo. Puedo cobrar 2.000 euros, 3.000, lo que sea de administrativo y seguiré cobrando los 550 euros. Personas con 55 años o más. La ley lo que intenta es proteger a estas personas que pues, tienen una dificultad para poder reciclarse a esa edad y acceder al mercado laboral. Piensa que esto es del año 94, la Ley General de la Seguridad Social. Entonces, con mayor razón aún, pues, después de la crisis que tuvimos en 2008, pues, muchas personas, seguro que alguno de vosotros pues, también ha caído en esa desgracia de perder el trabajo y a los 55 es difícil encontrar un trabajo y más reciclarse. Pues lo que se hace es pagar este 75%, ¿no? Pues base reguladora en el mismo ejemplo de antes, 1.000 euros, pues esa persona ya no cobra 550, sino que cobra 750 euros. Ahora bien, esta persona no puede trabajar. Si trabaja en otra cosa, el ejemplo del administrativo, dejará de cobrar el 75%, cobrará el 55%, los 550, más lo que me pagan de sueldo. Y con esto se puede ir jugando. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 55 años y no encuentro trabajo, pues pido el 75% y si pierdo el trabajo o no puedo trabajar más o no aguanto más, pues dejo de cobrar ese sueldo de trabajo y pido este incremento hasta el 75%. Esto en cuanto a la incapacidad total. En cuanto a la incapacidad permanente absoluta, para todo tipo de trabajo, esto quiere decir que no podemos hacer ningún tipo de actividad laboral, con un mínimo de rendimiento y eficacia. No pensemos en una incapacidad absoluta, en el sentido de que no se puede hacer nada, sino que no se puede hacer algo, un trabajo con un rendimiento, con una eficacia, con una competitividad en el mercado laboral. Entonces, en estos supuestos, yendo al tema del pospolio, ¿cuándo estaríamos en estos casos? Pues estaríamos cuando pues el déficit que tenemos motor sea tan grande que nos impida hacer desplazamientos a distancias cortas, ¿no? Lo que se conoce a nivel médico-legal como es la claudicación a la marcha a distancias cortas, ¿no? O, por ejemplo, que no podamos hacer más de 100 metros sin tener que parar a descansar. Esto es lo que la jurisprudencia entiende que tiene que dar lugar a una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo porque hay una especial penosidad en el desplazamiento hasta nuestro puesto de trabajo. Entonces, quizás sí que podríamos ir, ¿no? Si tuviéramos a alguien que nos acompañara siempre, nos llevara al puesto de trabajo y yo soy administrativo, oye, pues sí que lo puedo hacer, pero lo que se intenta es proteger esa dificultad magna, ¿no? Esa dificultad tan grande en ir hasta nuestro puesto de trabajo. Incapacidad absoluta, ¿a qué da derecho? Pues al 100%. En el ejemplo que poníamos antes, de estos 1.000 euros, pues cobraríamos los 1.000 euros íntegros. Aparte, la incapacidad absoluta a nivel fiscal está totalmente exenta. La incapacidad total sí que tributa en IRPF, se tiene que pagar Hacienda, y en cambio la incapacidad absoluta no tributa. Sobre la compatibilidad, también se puede trabajar con la absoluta, entre comillas. Se puede hacer trabajos, por ejemplo, desde casa, ahora que está tan de moda esto de trabajar desde casa, ¿no? De forma telemática y demás, pues se puede hacer trabajos en los que no se requiera de una exigencia muy grande, ¿no? A lo mejor pues, nos hacemos autónomos y podemos seguir cobrando la incapacidad absoluta y además podemos trabajar desde casa en la medida que nuestra enfermedad o lesión nos lo permita. Y por último, la gran invalidez, que es un grado superior, que propiamente no es un grado, sino que es un complemento y que lo que haría sería, la finalidad de la ley, lo que pretende es poder ayudar a la persona que requiere de ayuda de una tercera persona para los actos esenciales de la vida diaria, como puede ser desplazarse, ducharse, vestirse, alimentarse, cocinar, etcétera, pues lo que hace es pagar un poco más. Ese 100%, pues a lo mejor se complementa en un 45% mínimo más de esa base reguladora, ¿vale? Entonces, hemos de tener en cuenta que no es necesario para esta gran invalidez que sean todas las situaciones, es decir, que necesites ayuda para vestirte, para ducharte, para desplazarte, para comer, solo que se tengan algunas serían suficientes, ¿vale? Para esto hay una escala que utilizan
se utiliza a nivel médico, es la escala de Bartel, y que es bastante útil pasar esta escala de Bartel para saber si tenemos o no esa situación de gran invalidez. En cuanto a los requisitos de las pensiones de incapacidad, ¿qué se necesita para poder tener derecho? Es importante tener en cuenta dos situaciones. La primera de ellas es que, al ser una enfermedad de carácter común, es decir, que no deriva de una enfermedad profesional ni de un accidente de trabajo, es necesario tener una cotización mínima. La cotización varía en función de la edad, pero para hacer un cálculo más o menos rápido y que se entienda, si una persona tiene 52 años, lo que tenemos que hacer es cumplir el requisito de haber cotizado una cuarta parte entre nuestra edad y 20 años. Es decir, 52 años, pues le restamos 20 y lo dividimos entre 4. 52 menos 20, 32, y entre 4, 8. Estos 8 años se tienen que haber cotizado como mínimo con 52 para poder solicitar una incapacidad laboral. Y aparte de estos 8 años, una quinta parte, si dividimos 8 entre 5, nos dará 1,6 más o menos, pues este año y medio que se nos exige debe estar en los últimos 10 años cotizados, ¿vale? Si tiramos 10 años atrás, como mínimo, 1 y medio debe estar comprendido en ese periodo, de los 8 que se nos exigen. Si no tenemos estos requisitos, no podemos solicitar una incapacidad permanente, aunque nos pudieran dar un grado de gran invalidez. Otro de los requisitos que es esencial es que estemos de alta o asimilado al alta. ¿Qué quiere decir de alta? Que estemos cotizando, que tengamos un contrato en activo, y podemos estar también pues, en situación de baja médica, o cobrando un subsidio, o cobrando el paro, o cobrando alguna ayuda del Estado. En estas situaciones sí que se cumple el requisito para solicitar la incapacidad permanente. Porque hemos de tener en cuenta una cosa, que es que solo puede pedir la incapacidad laboral, la incapacidad permanente, aquella persona que, queriendo trabajar, no puede. Y es importante este carácter volutivo, esta voluntad de querer trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo diría, sí, yo el requisito lo cumplo porque yo quiero trabajar y no puedo. Pero esto no es así y la ley ha de ser igual para todos, y en ese sentido, ¿cómo se cumple solo esto? Se tiene que estar inscrito como demandante de empleo, y este es un consejo que os lo tenéis que grabar a fuego. Si estáis a lo mejor trabajando, os despiden y ya no tenéis derecho a subsidio, es importante que sigáis sellando el paro, porque todo el mundo mientras cobra sella, pero cuando ya no se cobra nada, dices, bueno, aquí el SEPE no me va a encontrar trabajo tampoco, así que ya me busco la vida. Pues si dejamos de estar inscritos como demandante de empleo, no cumplimos este requisito y, por lo tanto, aunque cumpliéramos la cotización y aunque tuviéramos unas afectaciones funcionales importantes que pudieran dar lugar a la incapacidad, si no cumplimos este requisito de alta o asimilada al alta, no podremos solicitar la incapacidad laboral. Bien, en cuanto a la discapacidad, me lo voy a saltar esto ya porque, bueno, os voy a dar los consejos solo porque la ponente anterior ya ha hablado sobre la movilidad y una cosa que os quería comentar. El consejo es que el ICAS, que es el órgano evaluador del tema de la discapacidad que nos comentaba, a veces se equivoca, como nos ha dicho ella misma, pero si nos dan 3 puntos y se necesitan 7, hombre, pues seguramente el baremo no lo tengas, entonces no hace falta que te plantees. Ahora, si te dan 5 puntos, si te dan 6, pues bueno, ahí sí que ya te lo puedes mirar porque a lo mejor se han equivocado y sí que te tendrían que dar ese baremo de movilidad. Entonces, para este tipo de baremo, para esta reclamación que se le puede hacer al ICAS, hay una prueba que es bastante interesante, que se llama prueba biomecánica, que lo que hace es medir específicamente esto. Si nosotros vamos a cualquier especialista, nos va a hacer una exploración física y nos dirá qué limitaciones tenemos. Pero esta prueba biomecánica simula todas estas situaciones, ¿no? Te hacen andar por un terreno llano, te hacen andar por un terreno con obstáculos, hay como una plataforma vibratoria también que simula si estuviéramos en un autobús o en un metro, y suele servir bastante. Y en estos casos, tanto los tribunales como el propio ICAS, cuando se hacen recursos, si esa prueba biomecánica nos da una puntuación de 7 o superior, suele ser bastante útil para que nos puedan acabar reconociendo ese baremo de movilidad que nos habían denegado de forma previa. Luego, esto es una de las cosas que me gustaría que quedaran claras. Yo creo que se ve un poco la diferencia. La discapacidad, lo que nos ha explicado la anterior ponente, da una serie de beneficios a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel social,
etcétera. No nos da un derecho a una pensión, no tenemos derecho a cobrar con la discapacidad, excepto, lo hemos visto antes cuando he puesto las diapositivas, si tienes un 65% más de discapacidad, tienes derecho a lo que se llama la pensión no contributiva por invalidez. Ahora bien, esta pensión no contributiva por invalidez es muy difícil cobrarla, son los famosos 426 euros, que ahora ya deben ser 430, pero están limitados a que el núcleo familiar no supere una serie de ingresos, que son muy bajos estos ingresos. Si se supera, lo comentábamos antes, si se superan, creo que son por una pareja los 8.000, 9.000 euros al año, ya no se tiene derecho a poder cobrar esta prestación no contributiva. Por lo tanto, hay muy poca gente que pueda acceder a poder cobrar esta prestación no contributiva. Y la incapacidad laboral es en base a lo que hemos trabajado, a la cotización que hayamos tenido en nuestra vida laboral, ¿de acuerdo? Entonces, se deben de cumplir muchos más requisitos, cotización, alta que hemos comentado, etcétera. Por lo tanto, la incapacidad es lo que se conoce también como invalidez, lo que antes se conocía como la larga enfermedad, etcétera. Y la discapacidad era la antes mal dicha, también se ha comentado esta mañana por el profesor Rodríguez, ¿no? Que nos decía en este sentido que se le llamaba minusvalía, ¿no? Este término tan peyorativo de hablando de menos valor, pues sería el concepto de discapacidad. Pero tiene que quedar muy claro esto, porque mucha gente lo confunde. Quizá los términos no son los más acertados a nivel jurídico, pero la incapacidad no es igual a la discapacidad. El tema de la controversia, la jubilación anticipada. Este Real Decreto que nos ha explicado también en la anterior ponencia se promulgó en 2009, entró en vigor el 1 de enero de 2010 y, entre otras enfermedades que hemos visto, está recogida las secuelas de polio o pospolio. Y lo que permite es jubilarse de forma anticipada a los 56 años si tenemos el 45% de discapacidad reconocida. Ahora bien, es necesario haber cotizado 15 años como mínimo con el reconocimiento de este grado de discapacidad. Y esto es muy importante, que se sepa, porque a lo mejor una persona dice, oye, yo tengo 56 o 57, no había tramitado la discapacidad, la pido, oye, perfecto, mira, me da un 55, me voy a la Seguridad Social y presento la discapacidad, la jubilación anticipada. Y me dicen que no he de demostrar lo que veíamos antes del certificado. ¿Cuál es el problema de todo esto? Lo hemos visto esta mañana también, no sé cuál era el ponente, disculpad, pero salía al final que la edad media era de unos 55 años, no sé si era Portell o Gámez, o me parece. Entonces, 55 años, estamos hablando en 2018. ¿Qué es lo que sucede? Que esto se aprueba en 2010, ¿no? Y entonces, pues los pacientes que padecéis polio y pospolio ahora, pues tenéis 55 años en su gran mayoría, en esta media que hablamos. Entonces, si desde ahora que nos piden el 45 le hemos de sumar 15 años, tendremos 70 ya. Por lo tanto, esto de los 56 no sirve de nada. Y aquellas personas que tenéis un 33%, que sé que sois muchas, aunque lo hubieseis hecho cuando salía ese Real Decreto, pues tampoco cumpliríais los requisitos. Y en eso estamos también con la asociación para intentar cambiar esto, que en especial a estas personas pues, que padecéis polio y pospolio, pues este Real Decreto sea modificado para que realmente podáis acceder a este tipo de jubilación anticipada. Porque, insisto, el Real Decreto lo que intenta es premiar a todas estas personas, a todos vosotros que habéis trabajado con este pospolio y en ese nivel de afectación, el poder anticipar como previo a vuestra vida laboral esa jubilación anticipada. Por lo tanto, es en contra del espíritu de la ley haber pues, fijado los efectos desde 2010. Hubo una sentencia del Supremo de 2017, del año pasado, de finales, que generó muchas consultas, tanto en mi despacho como en la asociación también, que lo estuvimos hablando, en el que, bueno, el titular de la prensa era el Supremo fija el mínimo, en un 45% el mínimo de discapacidad para optar a una jubilación anticipada. Bien, entonces se tiene que leer la noticia y se tiene que leer la sentencia y no nos sirve, esta sentencia no nos sirve. ¿Por qué? Era para un caso distinto de otra patología, no era un tema de polio ni de pospolio,
era por una acondroplasia, es decir, una persona que ya había nacido sin una extremidad. Y lo que dijo el Supremo es lo siguiente, yo os lo explico porque es bastante sencillo de entender también. Real Decreto del 1999, que es este que nos ha explicado de la valoración. Antes había otro Real Decreto de los años 70 que regulaba la discapacidad. A esa persona, cuando solicitó la discapacidad antes de la entrada en vigor de este Real Decreto del 99, le dan un 33%. Y después pide la revisión de grado. Pide la revisión de grado y le dan el 45%, con el nuevo Real Decreto, con el del 99. Entonces, el Tribunal Supremo lo que dice es, este caso no es que esta persona haya empeorado, que sus limitaciones funcionales que tenía ya de nacimiento hayan empeorado, sino que esta persona lo que se le ha hecho es aplicar el Real Decreto del 99 y nos da un 45%. Y lo que hizo el Supremo fue aplicar de forma retroactiva a esa persona que tenía el 45% desde que lo solicitó con el Real Decreto de los años 70. Por lo tanto, sí que cumplía esos 15 años trabajando con el 45%. Entonces, esto en el caso del polio y el pospolio no aplica. ¿Por qué no aplica tampoco? Ahora nos explicaba, yo no lo he acabado de entender, lo que nos explicaba de este certificado que hacen. Pero cuidado también en esto, porque yo como mínimo creo que puede haber prevaricación, en el sentido de que, aunque nos quieran ayudar, y esa es una finalidad, en el sentido de que quieran decir, no, esta persona tendría que haber tenido el 45% de hace años. Esto lo debemos tener acreditado en informes médicos y en un juzgado podemos ir y que nos lo diga un juez. Pero es importantísimo que nosotros tengamos informes médicos que digan que nuestro estado era similar ahora que tenemos un 45%. Es decir, pensemos en un caso en concreto. Yo ahora tengo 56 años y el caso que hemos dicho antes, ¿no? Me han dado el 45%, yo me voy contento a la Seguridad Social, pido la jubilación anticipada y me dicen que no tengo 15 años con la discapacidad del 45%. Bien. ¿Qué es lo que han dicho algunas sentencias? Tribunal Superior de Justicia de Valencia y creo que de Murcia también hay alguna sentencia. Que si yo consigo demostrar que hace 15 años o más estaba en el mismo estado, ¿de acuerdo?, con informes médicos, de ahora que me han dado el 45%, sí que hay sentencias que están diciendo que tienes que tener acceso a esa jubilación anticipada. Pero esto es muy complicado, la mayoría de vosotros lo sabréis. ¿Cómo obtengo yo informes de años A en los que digan que mi estado de salud es actual? Y tampoco podemos ir a los doctores ahora y que nos lo digan, porque también estarían prevaricando. El doctor no puede dar fe de una situación que no conoce. O a lo mejor lo conocía, pero tampoco lo puede saber a ciencia cierta. No nos va a dar un informe de ahora 2018 diciendo, sí, esta persona en 2003 estaba así. Entonces, es complejo, pero es la única vía que nos queda, ¿eh? La otra es en la que se tiene que trabajar para que se modifique este Real Decreto de 2009 y que, en vuestro caso, se pueda acceder a la jubilación anticipada. Si queréis, luego hacemos preguntas, que seguro que queda algo de esto. 20.000. Volvemos a los 20.000. Estos son los casos que anualmente se deniegan en España por parte de la Seguridad Social, que después judicialmente son estimados. Es decir, en España hay 20.000 casos de 20.000 familias que se les deniega y que luego hay un juez que le dice que sí, que tenía que tener derecho a una incapacidad laboral. Realmente son muchos, pero no son tantos como nos ha explicado aquí de la discapacidad. La discapacidad, hemos visto los números aquí, no nos han dicho cuántas deniegan ni cuántos grados hay, pero nos ha dicho que había más de 80, 90.000. Pero 20.000 en toda España existen, que son datos ciertos del Consejo General del Poder Judicial que utiliza el INE. Con esto, ¿qué quiero decir? Me sumo un poco a lo que se ha hablado esta mañana en este sentido por el profesor Rodríguez, el empoderamiento. Y el empoderamiento no solo tiene que quedarse en el punto de vista médico, que es el más importante y el que os tiene que preocupar más, pero también en el punto de vista legal. Y en ese sentido, la información está en todas partes, está en Internet y nos hemos de interesar cada vez más. Nosotros desde el despacho intentamos, ya sea por las redes sociales, por nuestra página web, ir informando y en este sentido la labor de la asociación, de APPCAT y de otras asociaciones que estáis aquí es imprescindible y es importantísima, porque solo podemos mejorar nuestros derechos si los conocemos. Y entonces, a partir de ahí es muy importante
la labor que hacéis tanto las asociaciones como despachos de abogados como en estas jornadas para divulgar y que la gente tenga un conocimiento y tenga unas expectativas válidas y razonables, porque este caso que hablábamos antes es muy frustrante, ¿no? Uno pensar, no, con el 45% me lo van a dar, que te hagas todo el trámite, que nos ha dicho que es rápido, pero la discapacidad tarda, bueno, si ya muchos de vosotros la tenéis, ya sabéis que puede tardar hasta un año, 6, 8 meses, un año. Oye, consigo que me den el 45, voy al INSS, presento la jubilación y luego se me estampa en la cara porque me deniegan la incapacidad, ¿no? Pues es importante que todos conozcamos nuestros derechos y que nos empoderemos y que, además de informarnos sobre los temas médicos, nos informemos también sobre los temas legales. Y, por último, me gustaría explicaros un caso de éxito de un tema de pospolio que no sé si está aquí la persona o no, pero es por una incapacidad total para la profesión habitual de administrativa, en este caso con un informe de Goodman, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, en el sentido de que el informe médico del especialista es esencial cuando se hace una reclamación, ya sea en vía administrativa o en vía judicial. Y en ese informe del especialista lo importante es que se haga constar las limitaciones funcionales. No nos sirve de nada que en el informe médico nos haga constar esta persona no puede trabajar o que nos diga el médico de cabecera esta persona no puede hacer su trabajo. Esto no lo puede hacer el especialista. No vayamos al especialista a decirle, oye, ponme en el informe que no puedo trabajar, porque no es la persona que tiene que hacer esto. La persona que debe hacer esto es la Seguridad Social, el tribunal correspondiente, un perito judicial, etcétera. Lo que tiene que hacernos constar el especialista es las limitaciones funcionales que tenemos. Si tenemos la electromiograma que hablábamos antes, qué balance muscular tenemos, si tenemos algún tipo de prueba biomecánica, todo eso es lo que nos va a servir para que un juez después nos reconozca una incapacidad. En este caso, fue una de las cosas que más suceden, de forma un poco cuesta de entender, pero se reconoció a una persona, a una administrativa, la incapacidad total para su profesión habitual, la que decíamos antes del 55%. Y esto es una cosa que se tiene que tener en cuenta, que es difícil, ¿no? Si no puedes ser administrativo, como decíamos antes, ¿qué puedes hacer, ¿no? Si es un trabajo sedentario, ¿cómo puede ser que me den una total? Pues a esta persona le dieron una incapacidad total. Y entonces, estudiando el caso y demás, vimos que se tenía que ir a una incapacidad absoluta y finalmente, pues en este caso, se ha concedido la incapacidad permanente absoluta. En este enlace, después me imagino que podréis tener acceso a las presentaciones, tenéis el contenido de la sentencia para que lo podáis leer. Esta es una de las 20.000 casos al año que hablábamos y sucede de forma frecuente. No quiere decir que todo caso que hace la Seguridad Social o que hace antes lo que hablábamos de la discapacidad esté mal, pero se tiene que valorar y en muchas ocasiones pues pueden pasar cosas como esta, de que se reconozca una total cuando realmente se le tenía que haber reconocido una incapacidad absoluta. Aquí está el razonamiento, la argumentación del magistrado. Y, entre otras cosas, lo quería destacar, ya que está aquí Portey también, que lo pueda leer, hacen constar la importancia, lo he puesto para que veáis la importancia en el razonamiento del magistrado del informe médico. Y aquí donde dice, por otra parte, la limitación a la violación se dice igualmente del dictamen emitido por el Instituto Goodman, que si bien se emite a petición de un bufete de abogados, no sé por qué saldría esto en el informe, es mejor que no salga, pero decía que aparece muy detallado y razonado. Eso es lo esencial, es decir, lo importante es que el informe tenga con detalle cuáles son las limitaciones funcionales de la persona. Bien, y hasta aquí, si queréis hacer preguntas.